Despierta con alegría, esperanza y fe. Estás en Tabita Radio 100.5 FM. Música que te alegra el alma y te conecta con Dios. Tabita Radio. Prepárate para un recorrido a través de la palabra, donde descubrirás el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida, en tu programa Regresando a la Senda Antigua, con David Borjas, en los estudios bíblicos, Reyes Borjas, con testimonios y palabra, y Zulibet Domínguez, en conducción. Será un programa de impacto que te ayudará en tu crecimiento espiritual, viernes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, a través de Tabita Radio 100.5 FM, o en www.tabitaradio.org. Aleluya, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya, son las 7:10, amén. 7:10, amén. Aquí estamos acomodándonos, peleando un poquito con el micrófono que se baja, amén. Estamos agradecidos con Dios en este día, amén. El poder compartir, ¿verdad? Una palabra. El poder estar aquí, amén, juntos con mi hermano David Borjas, mi hermano Reyes Borjas y una servidora Zulibet Domínguez y nuestra hermana Doris, que está allá de aquel lado de los controles, amén. En esta tarde, pues, primeramente, ¿verdad? Queremos darle las gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Por este tiempo, por esta oportunidad. Sabemos que es viernesitos acarrerados de tráfico, amén. Pero aquí estamos en esta hermosa tarde. Mandamos un cordial saludito a cada uno de los radio escuchas, amén, a través de las diferentes plataformas. Queremos de igual manera compartirte la www.tabitaradio.org, amén, o la plataforma a través de la página principal, ¿verdad?, de Facebook de Tabita Radio, de la cual puedes estar sintonizándonos a través de la 100.5 FM, amén. Andamos un poquito acarrerados, amén, pero aquí estamos. Es un honor, ¿verdad?, es un placer en esta tarde el poder transmitir una palabra a través de tu programa, volviendo a la senda antigua, amén. Pero ¿qué te parece si vamos a leer un salmo? Acompáñame a leer un salmo, el Salmo 40. El Salmo 40. A ver, mi hermano Reyes Borjas, a ver si usted puede ayudarme a leer el Salmo 40. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, viernes ya, a todos nuestros radioescuchas. Entonces agradecemos su asistencia donde quiera que esté, ¿no? Y pues bendiciones, porque entramos al tercer día del mes, el mes de la primavera que aún no llega, no empiezan los calorcitos. Pues después de saludarlos pasamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a leer este salmo en su nueva versión, en la que yo tengo. Espero que no se me asusten en la versión que ustedes tengan. La palabra de Dios dice así: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, de lodo cenagoso. Asentó mis raíces sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo veneraban y confiaban en el Señor. Feliz el hombre que se pone en el Señor. Feliz el hombre que pone en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni se desvía tras la mentira. Señor Dios mío, muchas son tus maravillas, tus designios en nuestro favor, no los podemos contar. Quisiera hablar de ellos, pero no pueden ser enumerados. Sacrificio y presente no quisiste, has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí,
Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Anuncié tu justicia en la gran congregación, no detuve mis labios. Tú lo sabes, Señor, no encubrí tu justicia dentro de mí. Corazón, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Publiqué tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Señor, no apartes de mí tu misericordia. Tu gracia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dígnate, Señor, líbrame, Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida para destruirla. Retrocedan y avergüéncense los que desean mi mal. Sean consternados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Los que aman tu salvación digan siempre, el Señor se ha enaltecido. Aunque soy pobre y necesitado, el Señor cuida de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Dios mío. No te tardes. Amén. Bendición. Pues este es nuestro salmo, ¿no? Donde alaba todas las cualidades de lo que el Señor tiene para ofrecernos. Dios les bendiga. Aleluya. Dice el 41:1. Dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya, qué hermoso salmo, ¿verdad? Para este viernesito de bendición, amén. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa musical y ahorita regresamos para que mis hermanos te saluden en esta hora? Bendiciones, no te vayas. Porque de él y por él
Aleluya. Dios les bendiga. Hemos regresado de esta pausa musical, amén. Estamos aquí como platicando un poquito, poniéndonos de acuerdo, amén. Aleluya. En esta tarde, pues ya son las 7:23, estamos en su programa, volviendo a la senda antigua, amén. Me gustaría darte los números de aquí de cabina y de WhatsApp para que tú nos mandes tus mensajes o tus opiniones. Del tema. Va a ser un poquito fuerte el tema que se va a hablar en esta tarde, pero queremos serte de edificación. El tema de WhatsApp es 664-563-2801, 664-563-2801, o al teléfono de aquí de cabina es 664-799-9599, 664-799-9599, amén. Así que en esta tarde pues estamos contentos, ¿verdad?, de estar reunidos, amén, en esta tarde. Aquí está nuestro hermano David Borjas, mi hermano Reyes Borjas. Ahorita le vamos a dar el tiempo a mi hermano Reyes Borjas, amén. Pues como decíamos hace ratitos, amado pueblo de Radio Escucha, de Radio Tabita, sí estábamos en un diálogo, viendo los temas, ¿verdad?, que nos edifiquen en un conocimiento interno de la palabra de Dios. Hay temas que a veces no se pueden escuchar o no se hablan, o a veces no se tratan, y hoy vamos a tratar de un tema sumamente delicado en lo personal. Y delicado puedo enumerarlo de esta manera: tan delicado que podríamos nosotros, los que hemos buscado refugio o la cobertura del Dios de los cielos para que nos dirija, nos instruya y camine con nosotros, el cómo poder manifestar que somos salvos para librarnos de la muerte eterna que se llama infierno. Y en este caso estoy contento y privilegiado, ¿verdad?, de que sea un hermano mío, miembro de la familia, ¿no?, mi hermano David, pues en la posición que Dios le ha bendecido. Dios le ha ampliado el conocimiento y Él es el que va a abrir este tema. Se aceptan opiniones, se aceptan preguntas, porque va a estar bueno el tema. Mi hermano David con ustedes. Dios les bendiga. Paz de Jesucristo a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos escuchan, a los radioyentes de esta estación. Dios les bendiga. Soy el hermano David Borjas, ¿verdad? Mire, hablar acerca de este tema tan interesante. Es un tema de salvación. Es un tema de salvación porque hablar del infierno, la Biblia menciona, Jesús habló mucho del infierno y poco de la salvación. A veces como cristianos, como personas que nos acercamos a un movimiento cristiano, y más hoy en día. Hoy en día nos acercamos a la iglesia para que Dios nos bendiga, nos acercamos a Dios para que cambie nuestra vida, nos acercamos a Dios para que quite nuestra enfermedad, para que nos ayude en el hogar, pero nunca nos preocupamos por el paso de nuestra tierra, de nuestra vida aquí en la tierra. Sabemos que hay un infierno a donde ir cuando no se tiene el conocimiento de Dios, y un cielo a donde ir cuando se tiene un conocimiento. Hablar del infierno es un tema tan interesante que está en el plan de salvación de Dios. Mucha gente nomás oye la palabra infierno y ya no quiere saber más de la Biblia. Pero qué interesante es, nos hemos puesto a pensar, las personas que se van sin Dios y sin esperanza, ¿hacia dónde se van? ¿Hacia dónde van las personas que no conocen a Dios, que no tuvieron la oportunidad de que uno como cristiano les haya ido a dar un plan de salvación? ¿A dónde van esas almas? Hoy en día se habla de muchos y diferentes historias bíblicas, pero a veces es muy difícil que se hablen temas así: el cielo, el infierno, el tercer cielo, la divinidad, la santidad. Temas tan interesantes que están en la Biblia,
platicaba ahorita con los hermanos, ahorita hay sucesos que se están aconteciendo y muchos de los cristianos a veces tenemos miedo de estas cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque muchas veces somos oidores, pero jamás escudriñadores. Si se habla de conflictos, si se habla de guerras, si se habla de pestes, Mateo 24 lo dice. Pero a veces nos hace falta eso, escudriñar, que alguien nos diga, nos enseñe, nos eduque de acuerdo a estos temas tan interesantes. Sí, se habla de que Dios es amor. Dios es amor, sí, pero también del otro lado opuesto es un fuego consumidor. Ahora, ¿a dónde van las personas que no aceptan a Dios? Nos hemos puesto a preguntar, ¿a dónde van? Porque tienen un alma igual que nosotros. Gracias a Dios por la misericordia de Él, que hoy nosotros podemos hablar de este plan de salvación. Hablar del infierno abre un paréntesis para que hagamos un alto en nuestra vida. Hagamos un alto en nuestra vida si es que llevamos una vida muy monótona, una vida muy tranquila, una vida sin preocupaciones. Pero ¿a dónde va a ir nuestra alma el día que Dios nos llame a cuentas? ¿Nos hemos puesto a pensar? Cuando nosotros leemos la Biblia acerca del infierno, muchos no quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque asustan a la gente. Y no es asustar a la gente, es hablarles de un plan de salvación. Y lamentablemente hoy en día, muchos líderes, muchos maestros, muchos pastores, muchos evangelistas van anunciando un evangelio, sí, un evangelio de salvación, pero no un evangelio de un infierno que no puede ir uno. ¿Qué hay para no ir a ese lugar? ¿Qué tenemos que hacer para no ir a ese lugar? Yo sé, hermanos, ¿verdad? Que hablar de esto a muchos no les gusta, y principalmente a los que vivimos una vida desordenada. Y no es fácil hablar de estos temas porque nadie se atreve a decirle a la gente que si sigues en tus pecados vas a morir separado de Dios y vas a ir a un lugar reservado, exclusivo para Satanás y sus ángeles. Hablar del infierno es un tema tan interesante de salvación para hoy en nuestros días. Para hoy en nuestros días. Jesús se preocupó mucho. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Es mejor que entres ciego al reino de los cielos y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué hay en el infierno? ¿Por qué se estableció el infierno? ¿Para quién se estableció el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Qué hay en el infierno? ¿Quiénes son los líderes del infierno? Qué interesante tema. Y a veces nos asustamos nosotros. ¿Por qué? Porque el hablar de esto es hablar del amor de Dios. Amén. Porque muchas veces habla uno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, de saltar, de gritar, de alabar a Dios, sí, pero nunca vemos el lado opuesto. Mi pregunta para el hermano Azuli: ¿hay un blanco? ¿Lo opuesto del blanco sería? Negro. ¿Lo opuesto del cielo sería, hermana Reyes? El infierno. Así de fácil. ¿Lo opuesto de una derecha sería? En la izquierda. Izquierda. ¿Lo opuesto de bueno? Malo. Sería malo. Lo bueno es que Dios nos dejó un manual por el cual nosotros tenemos que hablar de esto. Hablar de esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a las personas que nos escuchan, ellos quieren un evangelio suave, un evangelio de prosperidad, un evangelio de irte bien. Y mire, Jesús habló de esto también, del infierno. Y es un lugar donde toda la gente nunca ha pensado en ello. Si usted le pregunta a una persona que anda allá afuera sin Dios y sin esperanza, ¿a dónde quieres ir, hermana Azul? ¿Y qué le van a contestar? Al cielo. Al cielo. Nadie toca: si yo ando mal, me voy a ir al infierno. Porque aún el más pecador va a reconocer que quiere ir al cielo. Pero ¿qué hace para ir al cielo?
Hay reglas para ir al cielo, pero también hay condiciones que nosotros podemos evitar para ir al lugar. No confundamos el infierno con el lago de fuego. El infierno está establecido y se estableció, dice la Biblia, para Satanás y sus ángeles. Se estableció para ellos. La Biblia ahorita vamos a ir viendo con la palabra de Dios. No me quiero apresurar en esto. Si hay una pregunta, aquellos que están escuchando y quieren saber, este es el momento, porque hablar del infierno, ahorita decimos, alguien que va a Mexicali, alguien que va a Yuma, alguien que va a Las Vegas, dice, está haciendo un calor, hermana Zuli, ¿de qué? Del infierno. Porque nunca dicen exactamente. Mano Reyes, cuando alguien te está pasando una condición precaria, difícil, dice, esta vida es un infierno. ¿Por qué a veces hablamos y tomamos muy a la ligera la palabra infierno? ¿Por qué? Porque desconocemos lo que hay ahí, porque desconocemos que se estableció ese lugar para Satanás, óigalo, y sus ángeles. Satanás, ¿qué es de nosotros, hermana Zuli? Enemigo. Enemigo. Los demonios, ¿qué son de nosotros, hermanos Reyes? Enemigo. Enemigos. Se estableció el infierno para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron. Si alguien me está escuchando y se rebela ante la palabra de Dios, si se rebelaron Satanás y sus ángeles y fue establecido, por eso qué tan importante no es rebelarse ante las palabras de Dios. Así es. Fíjese que entrando en este tema, recordaba que hace muchos años una hermana tenía un libro que se llama Divina Revelación del Infierno, de una persona que Dios le da la revelación. Y me llamaba mucho la atención algo, hermano David. Amén. Porque cuando empiezo a leer una página, contaba en ese libro que hay como una sala, y en esa sala hay quien comanda a los demonios, y le dice, tú ven y llévate a tal, y ya van, y luego le dice, no, y regresa, no, es que no pudimos, ok, vete y agarra 2 más, y adelante. Entonces, cuando yo empiezo a ver, digo, wow, qué labor y qué trabajo hacen para derribar al cristiano. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, en aquellos entonces me tocó vivir el caso de mi hermana Diana. Mi hermana, ella fumaba, tenía el vicio del cigarro y estaba llegando apenas a la iglesia. Entonces ella salía y afuera de la iglesia, en cuanto salía ella empezaba a fumar. Le digo, ¿para qué lo haces? Es que no quiero ser hipócrita, me decía ella. Entonces, en su creencia, en su falta de conocimiento, ella creía que totalmente no estaba 100%, o sea, pecando o así, actuando tan mal, porque estaba reconociendo su falta. Entonces, cuando empiezo yo a leer, y yo le decía al Señor, estuvimos 5 meses orando por mi hermana, Señor, por favor, mira a nuestro punto de vista. Señor, sánala, hazla, quítale el vicio, esto y así, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a leer esa página de esa revelación que se le dio a esa persona del infierno, miraba que había un lugar donde había cadenas que venían de arriba, de la misma iglesia, donde ya había cuerpos que estaban encadenados hacia el infierno. Y yo me quedé y dije, ¿cómo puede suceder eso si se supone que hay libertad? Entonces, cuando yo empiezo a preguntar y le decía, Señor, ¿por qué no entiendo esto? ¿Y por qué mi hermana no puede soltar el vicio? Entonces entendía una parte muy importante, que yo tenía que identificar el problema, que la estaba llevando ya a traer una cadena, a estar atada en un área, y que yo no sabía, yo creía, estoy orando y me estoy desgastando y no veo que Dios haga nada. Era mi pensar, mi frustración al momento. Entonces hay una parte donde viene la revelación y dice, no pidas que Dios le quite el vicio, sino pide que su alma sea desencadenada del infierno. Cuando yo empiezo a orar así, un día lunes llega mi hermana, oran por ella y la hacen libre del cigarro. Dije yo, wow, o sea, nunca me hubiera imaginado yo eso, y hasta el día de hoy son 18 años y mi hermana no volvió a regresar al vicio del cigarro.
Entonces, pero podemos entender que hay muchas áreas donde puede estar el pueblo de Dios encadenado, estar atado por diferentes, ahora sí que demonios que son expertos en ir y ser enviados para atar y encadenar al pueblo de Dios. Mi hermano David. Amén, hermana. Qué tan importante es, miren lo que decía la hermana, la mejor revelación está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra, Pedro dice que tenemos la palabra más, y cuando dice más, profética. Dios bendiga a las personas que Dios les da la facultad de enseñar por medio de libros. Y fíjense, hermanas, quiero hacer un hincapié aquí. Satanás influencia a los hijos de Dios. ¿Influencia de qué manera? Al que fue vicioso lo va a atajar por el vicio. Al que le gustó el dinero le va a tratar. Los influencia. Y aquí quiero poner poquito, ¿verdad? Un punto, no a controversia. Cuando Dios nos liberta en su totalidad. Amén. En su totalidad. ¿Qué hace que Satanás influencie en nuestra vida? Bueno, el enfriamiento que vamos teniendo nosotros a medida de que pasa el tiempo en nuestra vida. Los descuidos. La Biblia dice, velad y orar, ¿para qué? No caigáis en tentación. No caiga. Fíjese tan interesante. ¿Qué se necesita para no caer en tentación? Por decir, si yo era marihuano, ¿qué tengo que hacer para que esa tentación de fumar marihuana no me afecte? ¿Qué tengo que hacer? Orar y ayunar. Amén. Pero a veces se descuida y se influencia en la vida aún de los que están al frente, aún de los miembros. Entonces, ¿qué tan importante es enseñar? Por muchos años, 35 años, he enseñado, hermano, y he pedido disculpas a la iglesia donde estoy participando, porque muchos enseñamos como estoy haciéndolo ahorita, pero ya no hay un seguimiento para educarlos. No es lo mismo enseñar que educar. Amén. El pueblo de Dios, la mayoría de cristianos de diferentes denominaciones, sectas, voy a utilizar una palabra que no es religiones, que no es aplicable a lo cristiano. Tristemente, a veces se deja uno influenciar por cualquier situación. Y ahora, la Biblia remarca bien claro, y una de las cosas que hoy puedo ver con claridad es que cuando alguien enseña, tiene que educar. Por decir, los que estamos aquí en esta mesa, los que nos están escuchando, ustedes tuvieron un maestro en la primaria, en la secundaria. ¿Él los educaba o les enseñaba? Nos enseñaba. Nada más. Pero la tarea que les dejaba para que fueran a su casa, en su casa, hasta allá llegaba una educación. Decía, esta tarea la vas a hacer así para que te eduques. Te eduques, y te voy a enseñar las 5 vocales, yo nomás te voy a enseñar, pero en tu casa te tienes que educar diciendo A, E, I, O, U. Si no las repetía uno, el maestro enseñaba, pero nunca se educaba. Hoy en día miles de cristianos estamos en las iglesias así. Los líderes hoy solamente enseñan, pero no educamos a un pueblo de Dios. Educarlo en temas tan interesantes como esto. ¿Por qué hablar del cielo nos provoca gozo? ¿Verdad que sí? Nos provoca alegría, el estar con Dios, el saltar, el brincar, el alabar, el hacer muchas cosas, nos provoca gozo. Pero simplemente nos dicen, se va a hablar del infierno y como que se cae el gozo. ¿Por qué? Jesús habló. Jesús, el mismo Jesús, dice la Biblia, Efesios, que Él descendió. Y cuando se aplica la palabra descender, es ir abajo. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Con qué motivo fue mi Señor Jesús? Vamos a irlo viendo. Al enseñar este tema tan interesante, quiero educar por medio de la palabra, si Dios me permite,
a los que nos están escuchando que el enseñar, todos podemos enseñar, pero educar en la palabra de Dios es una firmeza, una base sólida, es un fundamento que aunque vengan las adversidades, con el simple hecho de pensar que Satanás y sus ángeles están en el infierno y que nosotros tenemos que librarnos de ahí, seguir con una vida en santidad, con una vida de oración, de una conducta que le agrade a Dios, no que nos agrade a nosotros. Entonces, para abrir, vamos a irnos al libro de Mateo. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, porque Isaías dice que a la ley y al testimonio. ¿Qué ley? La ley del Pentateuco, los 5 libros que se escribieron, y al testimonio, los testimonios que en su tiempo los profetas, los apóstoles, los líderes del Antiguo Testamento. Mateo 25, 41. Ahí vamos a dar inicio a este plan de salvación. Como que no se oye muy razonable, ¿eh? Amén. Como que no se oye muy razonable. Siempre se habla de prosperidad, siempre se habla de que somos fuertes en Dios, que somos guerreros en Dios, de que luchamos por Dios y que hacemos tantas cosas, pero ¿qué de estos temas tan interesantes? ¿Qué de la gran tribulación que viene para los hijos de Dios? Donde las fuerzas del infierno, Satanás y sus ángeles van a empezar a hacer mella en los verdaderos cristianos, a tal grado, dice la Biblia, Apocalipsis, que los va a vencer. ¿Quién los va a vencer? Las fuerzas del diablo. A muchos los va a vencer, nos va a vencer, pero el que perseverare hasta el fin del mundo, ese será salvo. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que nos ayude en todas las tribulaciones. Por eso voy a pedirle a nuestros hermanos que alguien lleve el gusto de leer Mateo 25, 41, hablando para quién fue establecido, para qué fue establecido o preparado el infierno. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Fíjese qué tan interesante hacer las funciones. Las funciones. Aquí se está hablando de cuando alguien está enfermo y no lo visitamos como cristiano. Se habla de que tuvo hambre y no le dimos de comer. Si usted se da cuenta, el 40 dice: y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El 41 entonces dirá, ¿quién va a decir? ¿Quién está hablando aquí? Dios, Jesucristo está hablando aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice Apocalipsis 19, verso 15 en adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí. Y mire, Jesucristo maldiciendo a alguien. Cuando viene la maldición por parte de ese rey, oiga, hay que tener cuidado. Luego dice: al fuego, ¿qué? Eterno. Hay un fuego eterno ahí en el infierno. La eternidad, cuando se habla de eternidad, se habla de un tiempo que se estableció desde el tiempo de la creación hasta cuando Dios venga y retorne, y que este cielo, como dice Zacarías, y esta tierra desaparezcan, sean fundidos con fuego, y va a haber cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia de Dios. ¿Qué tan interesante es entonces hacer obras para Dios, pero también no descuidando nuestra grande salvación? Dirá el rey: apártense de mí.
Y muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos cosas buenas, en tu nombre ayudamos a la gente. Pero qué triste va a oír cuando diga Dios, no te conozco. Por eso qué tan interesante es que en la salvación Dios nos conozca. ¿Para qué? Para que no nos pueda decir, apártense de mí, al fuego eterno, preparado. Oiga, el infierno fue preparado para el que causó la rebelión en el cielo, que fue Satanás y sus ángeles. Por eso, querido radio escucha, querido hermano, que estás tambaleándote en una cuerda de que si vas a la iglesia, no vas a la iglesia, el rey te dice hoy en día que en el infierno hay alguien, un príncipe llamado Apolión, que un día va a abrir las puertas de ese lugar y van a empezar a hacer grandes estragos en la humanidad. ¿Qué tan importante es hablar del infierno? Porque hablamos de salvación. Si hablamos de Jesucristo, lo opuesto de Jesucristo sería ¿qué, hermanos Reyes? El diablo. El diablo. Lo opuesto de los ángeles, ¿qué sería, hermanos Reyes? Pues Los ángeles. no. Lo opuesto de ángeles de Dios, lo opuesto sería los demonios. Los arcángeles de Dios en el rango Satanás, principados. Los huestes y principados. En el rango de Dios, un querubín. En el rango de Satanás, potestades. ¿Qué tan importante es, hermano? ¿Qué tan importante es? Así como Dios tiene un ejército de Dios allá en el cielo preparado para ayudar a los hijos de Él, Satanás también tiene fuerzas. Mire, Satanás, a veces decimos, yo pateo a Satanás, yo le hago esto a Satanás, hermano. A veces no sabemos ni lo que decimos, porque hablar de Satanás es poderosísimo, pero Dios tiene todo el poder. Óigalo bien, Dios tiene todo el poder. Satanás tentó al hombre, al principal, que le dijo a Dios, no te voy a negar. Y todavía antes de eso, Jesús advirtió, hermanos, a Pedro le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido zarandear tu fe. Pero mire, qué intervención tan gloriosa de nuestro Dios. El cuerpo de Jesús siendo Dios mismo en la tierra. Ese cuerpo le dijo, pero yo he rogado al Padre, no que te quite eso, no, sino que puedas estar con una confianza y una fidelidad en lo que has creído. Hoy en día nos hace falta esa confianza, esa fidelidad. ¿Y qué dice la Biblia? Mire, Satanás tentó por medio de una mujer a Pedro. Y le dijo la primera expresión de la tentación. Tu ropa te delata que eres cristiano. Tu ropa te delata que eres cristiano. Y dijo, no. La segunda le dijo, hasta tu habla es diferente. Y la tercera le dijo, tú has estado con ese Jesús. La tentación vino, Dios lo libró de la tentación, sí, pero Pedro se mantuvo ahí porque las fuerzas, oiga, las fuerzas del diablo a veces zarandean a los hijos de Dios. Y es ahí donde tenemos que clamar socorro y misericordia para nuestra vida. Que Dios sea el que siempre esté a nuestro lado para poder vencer con el nombre de Jesucristo. Así nos dice la palabra por medio de Pedro hacia Filipenses, que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, oiga, se doblen los que están en el cielo. ¿Y quiénes están en el cielo? Todas las huestes celestiales, los que están en la tierra, nosotros los que hemos hecho un compromiso con Jesucristo, y aún Satanás,
y sus demonios se doblen ante la majestad y el poderío del nombre de Jesucristo. A Él sea la alabanza y la gloria por toda la eternidad. Amén. Ese es el Dios que venimos hoy enseñando para educar a un pueblo. Para educar a un pueblo que el infierno existe y está preparado para aquellos que tienen un pie aquí y otro pie allá. Y decimos con estas expresiones que Dios es grande, Dios es amor, sí, pero búsquele y es fuego consumidor. Aleluya. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Tremendo este tema. Yo traía una pregunta para ti que estás ahí, para nosotros que estamos aquí. Es ¿qué actitud tomamos ante la adversidad? ¿Qué actitud tomamos ante la palabra? ¿Qué actitud tomamos ante este tema del cual se está hablando, que muchas veces no se habla? Que muchas veces dices, ay, no, ¿sabes qué? Yo estoy bien, no está pasando nada, todo está bien, vamos muy bien. Y yo meditaba en la noche y platicaba con el hermano Reyes, ahí como que una controversia entre ambos del tema o de esta pregunta, ¿verdad? Que nacía en mi corazón, es ¿qué actitud tomamos ante la adversidad? ¿Qué actitud tomamos ante la palabra de Dios? ¿Cómo es que actuamos? Amén. Y podíamos compartir, tanto el hermano Reyes y yo, en el tema, y yo le decía a él, es que es tan tremendo en estos tiempos, aún con el pueblo de Dios, tenemos diferentes historias de las cuales te podemos hablar y decir, y yo le hablaba al hermano Reyes, ¿no? Y platicábamos de el primer tema de Daniel en el foso de los leones. Cómo todo lo que se levanta, cómo de qué manera viene, es como dice usted, o sea, los mismos demonios se van a levantar, ¿para qué? Para hacer caer al Hijo de Dios. ¿Y cómo es que se puede manifestar eso? Aún con los mismos que están adentro, que se han descuidado y que o sea, es algo bien tremendo. Y lo meditábamos, hablamos que el programa se llama Volviendo a la Senda Antigua. Y me comentaba algo el hermano Reyes y me decía, sí, es que es un camino. Volviendo a la Senda Antigua es un camino que ya se recorrió, pero a lo mejor ya se les olvidó. A lo mejor ya no saben exactamente, de aquí a ahí ya se perdieron. Le digo, sí, entonces el tema del programa es Volviendo a la Senda Antigua, es recordar. Y hablamos en la Biblia acerca de esta historia, de Daniel. Y podemos contemplar la historia, cómo era fiel, cómo se describen sus características de él. Mas, sin embargo, hoy por hoy vemos en la iglesia y cuántas cosas se han perdido. Se ha perdido la fidelidad. Ahora dices, ¿sabes qué? Estoy contigo, soy fiel a la amistad. Soy fiel a ti porque tú eres el líder y soy fiel a ti. Y muchas veces en medio del caminar es un hilo tan pequeño que se va perdiendo el enfoque y la visión de que realmente a quien tú debes de serle fiel es a Jesucristo y te has perdido en el camino. ¿Qué podemos ver el día de hoy? ¿Sabes qué? Hace unos días miraba a una persona subiendo videos y dolía en mi corazón. Decía, wow, predicaba, Señor, hablaba de ti. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se equivocó? Y ya miraba a esta persona ya tomando, ya miraba a esta persona. Yo digo, Señor, o sea, ¿dónde está lo que en realidad hay aquí? Esa fidelidad hacia ti. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser el corazón del ser humano, que el enemigo es tan sabio, cómo viene y empieza a golpear? Y es ahí donde yo me hacía la pregunta y decía, ¿qué actitud tomamos ante esas adversidades? ¿Cómo podemos decir, o sea, ay, qué bonito, quedó escrito, Daniel pudo, mira, llegar hasta el foso de los leones por la envidia, por los celos, por todo lo que se levantó en su contra? ¡Wow, qué bonito! Pero si tú volteas a este tiempo y dices, oye, pues qué bonito se ve la historia, pero qué diferente es la actitud que yo estoy tomando ante esa historia. Ahora, quiero hacer una diferencia. ¿Será lo mismo lo que decía la hermana, fidelidad? Óigalo bien. ¿Será lo mismo fidelidad, confianza
¿Qué es lo que tuvo, decía la hermana Zuli en la historia de Daniel, qué es lo que tuvo Daniel? ¿Tuvo fe? ¿Tuvo confianza? Amén. ¿O qué es lo que tuvo? Tuvo fidelidad. ¿Cuáles de las tres cosas lo ayudaron a salir adelante? Porque podemos hablar de que fue fiel. Fiel. Entonces, la fidelidad tiene un término y se utiliza. Muchas veces confundimos los términos de las palabras y a veces decimos, es que él tuvo confianza en Dios. Ok, ¿fue fiel o tuvo confianza? ¿O tuvo fe en Dios? ¿Qué es lo que debemos de tener hoy en día? Mi pregunta, ¿qué es lo que el cristiano debe de tener? ¿Confianza? Y mire, la confianza a veces confundimos con fidelidad. La confianza a veces la confundimos con fe. ¿Qué es? Por eso que tan importante es que los que nos están escuchando escudriñen, tienen a la mano ahorita los medios de comunicación, agarren los medios de comunicación, tengan principalmente los hijos de Dios, porque a veces desconocemos el significado de las palabras. Y mire, me di la tarea de ¿qué es lo que tuvo Daniel? ¿Confianza? Y voy a definir la palabra confianza. Es la seguridad basada en evidencias o experiencias con un humano o con una deidad. Vuelvo a repetir. Confianza es la seguridad basada en la evidencia o experiencia. Si ustedes ven, ahí no tiene nada que ver Dios. Y a veces decimos, yo tengo la confianza en Dios. Fíjense, el término confianza no aparece. Porque usted puede tener confianza en una persona, puede tener confianza en una deidad, pero no le puede ser fiel. Así es. Puede tener usted la confianza, pero jamás puede tener fe. Fe, óigalo bien, la definición de fe es creer sin la necesidad de evidencias. Amén. Qué diferente. Hoy en día confundimos los términos. Hoy yo tengo confianza en Dios de que, espérese, ¿tiene confianza o tiene fe? Porque a veces la confianza nos engaña. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestro dinero, confiamos en lo que sabemos, confiamos en cualquier tipo de experiencia vivida, confiamos porque tenemos largura de días sobre esta tierra, confiamos porque están a nuestro lado nuestros padres, nuestros hermanos, confiamos, pero no tenemos fe. El confiar necesitamos tener evidencias. Amén. Y la fe no necesita tener evidencias, porque según Hebreos así dice, es pues la fe la certeza de las cosas que no se esperan, la seguridad y la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué se aplicó ahí? La confianza, la fidelidad o la fe. Y no es el tema, pero vamos a seguir. Ahora, hablar. Segunda de Pedro, alguien que me ayude. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Todo lo vamos a ver con la Biblia, hermano, acerca del tema tan interesante. Mire, hay que definir lo que es un tema. Un tema va basado en la Biblia, no en las experiencias propias de uno. Porque hoy metemos experiencias, los líderes de cualquier religión, de cualquier secta o movimiento cristiano. Hermano, yo era así, yo era un borracho, yo era esto. Hermano, yo era esto. A la gente no le interesa saber eso. A la gente no le interesa saber su vida. Le interesa saber de aquel que lo hizo nuevo.
Hermano, voy a contar mi testimonio. Mire, yo disfrutaba bailando y en la radio. ¿Por qué no hablamos mejor de aquel que hizo la nueva creación? Hoy somos nueva creación. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Amén. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. ¿No? Acá es otra versión. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A dónde los arrojó? Al infierno. Ahora, mi pregunta, ¿Dios amaba a su creación? Amén. Claro, ¿por qué? Porque la hizo. Él la creó. ¿Y sabe para dónde se fue Satanás después de pecar? A la tierra, al infierno. Hay de los que viven... Ay, dijo Isaías capítulo 14, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido. O sea que es un tema tan importante de salvación. Pero a veces nos entra por un oído y nos sale por otro. Ay, el hermano, no, es que la Biblia habla de esto. Amén. Si Dios no perdonó, no pienses que Dios te va a perdonar. Si sigues con esa vida sin santidad, Dios no te va a perdonar porque Él no perdonó. Y no solamente se vinieron ángeles, se vinieron serafines, querubines, arcángeles. Dios no los perdonó. ¿Saben qué es no perdonar? No volver otra vez a tener contacto con ese creador. Nosotros somos creación de Dios. Somos la creación de Dios. Y cuando venimos al conocimiento de Dios, ya no somos creaciones. Ahora somos hechos hijos suyos. Y nos libró del infierno para llevarnos a un cielo, donde mora la justicia. ¿No quisieras ir al cielo? Mi pregunta, ahora, ¿sabemos la ubicación de dónde está el infierno? Muchos hermanos no sabemos dónde está el infierno. Y otros dicen, no, es que el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra. El infierno es la vida miserable que llevo, o la vida sin Dios. Eso no es infierno. A veces tomamos muy en poco la palabra. Mire, en hebreo es Seol, y su significado es ahí. Tiene una ambigüedad que tristemente a veces confundimos. Por eso la gente cuando lee no le conviene escudriñar. Seol en griego es Hades. En griego también es Gehenna. Y lo que leíamos en segunda de Pedro, a la Biblia habla de Tártaro. Qué tan interesante es saber su ubicación. ¿Quieres saber su ubicación? ¿Queremos saber la ubicación del infierno? Pues vamos a ver. Proverbios capítulo 15, verso 24. Proverbios 15. Proverbios 15, 24. Amén. ¿Alguien lo lee? Amén. Dice así, en esta versión: para el sabio el camino de la vida lleva hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Okay. ¿Para quién es? Para el sabio. Ok, sígale. Para librarse de caer en el sepulcro abajo. Nuevamente, para el sabio el camino de la vida lleva hacia arriba, para librarse de caer en el sepulcro abajo. Mire, hermano, los que conocemos poquito la Biblia, a veces los términos se confunden, porque la palabra aquí aplicada, donde está leyendo nuestro hermano Reyes, habla de sepulcro. Y sepulcro en hebreo
tiene un significado muy diferente. Es nemeión. En griego es que ver. No tiene nada que ver con los términos Seol y el término Hades. A veces decimos, no, se muere alguien sin Dios, se va a la tumba. Ojalá y se fuera, hasta ahí quedara. Pero ahorita vamos a seguir continuando. Yo nomás lo que quería, si la hermana Zuli tiene otra versión. Dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Para apartarse dónde? Del Seol abajo. A los que no son entendidos. O sea que hay un abajo y un arriba. Por eso, querido radio escuchante, hermano que nos estás sintonizando, seamos entendidos para irnos hacia arriba. Y mire, antes de la venida de Jesús, y su ascensión, todos en el Antiguo Testamento iban al Seol o al infierno, fueran buenos o fueran malos. Todos los antiguos que sirvieron a Dios iban al mismo lugar, pero con separación. No sé si ya nos tardamos más tiempo de lo debido. Aleluya. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Todavía no se termina, todavía aún hay más tiempo y si tienes preguntitas, háznoslas saber. Bendiciones.
Aleluya, son las 8:14, todavía es viernes. No sabemos qué tanto tráfico puede haber allá afuera, pero quizás puedes estar ahí atoradito en el tráfico, quizás vienes en el transporte, vas de regreso a tu casa, vienes cansadito. Yo creo que es hermoso escuchar, ¿verdad? Escuchar un mensaje de parte de Dios, reflexionar, ¿verdad? Muchas veces en nuestros propios caminos, en cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo correctamente, si no las estamos haciendo correcta, si mi actitud es la correcta ante las dificultades, ante los tiempos difíciles, o si en realidad estoy caminando creyendo que no pasa nada y todo está bien. Quiero mandar unos saluditos, ¿verdad? Tenemos varios hermanitos aquí conectados. Al pastor Antonio Muñoz, Dios le bendiga, dice bendiciones. A mi hermana Marisol Navarro, dice Dios le bendiga. Amada hermana Zuli, Denise Ramos, Yasmín Gutiérrez, Michelle Borjas, Norma Fabián Rodríguez. A nuestra hermana Mayra dice saludos. Cande Domínguez, y hay alguien por ahí que solamente dice iniciales, amén. Y están ahí conectaditos a unos que no alcanzamos a ver, pero que están a través de la plataforma o están a través de la sintonía 100.5 FM. Desde aquí, desde cabina, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encantaría que tú nos hagas llegar tus comentarios, si tienes alguna duda, alguna pregunta y quisieras que a través de esta visita, ¿verdad?, de este tiempo con nuestro hermano David, nuestro hermano Reyes, tienes alguna pregunta, ellos están en toda la disposición, ¿verdad?, de contestar tus preguntas. A mi cuñada que anda por ahí, Cande Domínguez, también un fuerte saludo y un fuerte abrazo a cada uno de los que están ahí y a los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Amén. Te voy a mandar el teléfono de aquí de cabina, que es el 664-799-9599. Te lo vuelvo a repetir, 664-799-9599, o el del WhatsApp, que es 664-563-2801, 664-563-2801. Así que mi hermano Reyes Borjas. Pues algo especial, la palabra que se está aplicando, ilustrando y enseñando, educando, como decía el hermano David. Es muy difícil, créalo, desde que se inició este mundo hasta que vaya a terminar, que ignoremos, como hubo preguntas, ¿verdad?, al inicio de este programa, que si había un Dios, había algo opuesto a Dios, que si había una verdad, había una mentira. Y así podemos poner muchos ejemplos, y siempre va a haber una contradictoria de lo bueno. Dios quiere que nosotros estemos bien, Satanás quiere que nosotros no estemos bien. ¿Cuál es el mundo de Dios? Los cielos y todo el infinito de arriba, lo conocemos, pero para no entrar en tantos detalles. ¿Y cuál es el reino de Satanás aquí en la tierra? El infierno y sus achichincles, ¿no? Voy a leer algo que a mí me ha hecho meditar. Ahora sí, a mis 25 años de edad, me ha hecho meditar en esto, y dice de esta manera. Espero que nuestros radioescuchas escuchen esto, ¿no?, y lo analicen como yo. El hombre forja planes en su corazón, pero del Señor viene la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. ¿Por qué le digo que a mí me llamó la atención? Me gustó esto. Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. ¿Cómo qué? Voy a comprar una buena torta, no como la del Chavo, de puro jamón. Voy a comprar un buen carrito, ¿sí? No ya de aquellos 30 o 40 que te subías y le dabas y te llenabas de humo. Dije, no, ya cuando menos uno mejor. Ya no voy a vivir en una choza, o vivir como vivió el padre Abraham, ¿verdad?,
en aldeas o como vivió el padre o nuestros padres antiguos, ¿verdad? En casas de madera, en casas de lodo. Así esas situaciones vienen mejorando cada día a través de esta bendita palabra. Dice, encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Quiere decir que si no encomiendas tu trabajo, tus obras al Señor, irás al fracaso. Por eso me gustó a mí, encomendar mi camino y voy a vivir bien. Para cumplir sus designios, el Señor planea todo, aún al impío para el día malo. O sea que también preparó al impío, vulgarmente como para darle unas cachetadas y ver cómo bailaba, como trompito. El Señor abomina a todo altivo de corazón. Cuidado, hermanos, cuidado, ahí va la pedrada. El Señor abomina a todo altivo de corazón. De cierto, no quedará sin castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Y el que teme al Señor se aparta del mal. Fíjense, tampoco en estos párrafos de Proverbios capítulo 16, por en la nueva versión puede haber otras palabras que acomoden más a su gusto, ¿sí? Pero la verdad queda reflejada, o sea, el proceder de cada uno de nuestras acciones, como está aquí escrito. Si no encomendamos nuestro amanecer, nuestro día, nuestro fin de semana, no nos irá a ir bien, porque así lo dice la Biblia. Entonces, para los que no les va bien, a lo mejor no traen para la calafia o no van a comer bien, van a batallar, ¿sí? También para el cristiano. No nomás para el que no trae para la calafia, para el cristiano, o los que nos decimos, si no nos portamos bien, si no sabemos sujetar nuestras emociones, porque son las que a veces nos hacen tomar ciertas determinaciones y son equívocas. En vez de tomar el camino a la salvación, tomamos el camino al infierno. ¿Les gustaría cambiar sus ideales, sus pensamientos, su conducta para librarse del infierno? Yo escogería librarme del infierno y hacerle caso a este libro como llamado Biblia, que nos aconseja cómo vivir nuestra vida delante de Dios. Proverbios capítulo 16. Dios les bendiga y dejamos la palabra a nuestro hermano David. Pues nuevamente los saludo con la paz de Cristo. Miren qué tan interesante es. Hemos estado viendo para quién fue preparado el infierno, dónde está su ubicación, y pregunta, ¿algunos de los que estamos escuchando como cristianos somos soberbios? ¿Todavía hay soberbia en uno? Vamos a ver a dónde van los soberbios. ¿Quieres saberlo? El tema de la salvación, ese tema de la salvación acerca del infierno, es un tema de salvación. Dios nos ayude con nuestra soberbia. Y quiero enfatizar que los líderes, los que estamos al frente de una iglesia, los que enseñamos, los que predicamos el evangelio, ¿habrá soberbia en uno? Vamos a ver a dónde desciende nuestra soberbia. Cuando por segundos, minutos, horas o días y años pasa esa soberbia en nuestra vida y ahí permanece. ¿A dónde va esa soberbia? ¿Quiere leerlo conmigo? Pues vamos a ver qué nos dice Isaías 14:11. Vamos a ver quién fue el primero que descendió su soberbia al infierno, al Seol o al Hades. Vamos a ver a dónde desciende. ¿Isaías qué? Isaías 14:11. Isaías 14:11. ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Vas a leer tú o lo leo yo?
¿Qué? Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hasta ahí. ¿A dónde van los soberbios? Ya cayó el líder de los soberbios. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Hablando de quién? De Satanás. De Satanás. El querubín grande y protector. Y mire, si usted es buen pensador de la Biblia, buen lector, dice la Biblia que Satanás, ¿qué rango tenía? Era un querubín. ¿Querubín qué? Protector, ¿va? Mi pregunta, ¿qué protegía a Satanás allá en el cielo? Si todo era santo, limpio. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que protegía a él? Un día vamos a hablar de este tema tan interesante, de dónde se funda la sabiduría humana, la diabólica Y la celestial. Aleluya. y la de Dios. ¿Seguimos? Entonces, ¿a dónde va la soberbia de Satanás? Él es el líder y él no quiere irse solo. Él quiere llevarse a la creación, a toda la mayoría de la creación de Dios. Pero aquí estamos los hijos de Dios, levantando el estandarte de Jesucristo y anunciando el evangelio de Jesucristo, el cual perdona, rescata y te hace de nuevo. Por eso es necesario enseñar, educar el nombre de Jesucristo, porque en él hay perdón de pecados. Qué tan interesante es que aquella persona, aquel amigo que se acerca a Dios, ¿para qué nos acercamos a Dios en nuestra vida? Hermanos Reyes, ¿para qué se acercó a Dios? Pues para buscar salvación, primeramente. Una salvación, pero ¿salvarse de qué? Hermana Zuli. Del infierno. Claro, así de fácil. Pero se nos olvida a los hijos de Dios el gran pacto que hicimos con Dios. Al buscarle a Él nos estamos salvando del infierno. Amén. Y por eso quítese de nosotros toda raíz de amargura, ira, enojo, soberbia, maldicencia, malas palabras. ¿Todavía hay ira? ¿Todavía hay contienda? ¿Todavía nos enojamos? Ahí va a descender nuestra soberbia. En el versículo 11, capítulo 11, verso 14. Y si usted se dio cuenta que dice descendió al Seol, ¿el descender es hacia arriba o es hacia abajo? La palabra descender. Descender es como caer, ¿no? Exactamente. Descendió al infierno tu soberbia. El 11, el 14, ¿qué dice? El 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sígale. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así nada más. ¿A dónde fue Satanás? Mire, Satanás quiso Seol. decir igual a Dios. Y dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh príncipe, líder de Dios, hijo de la mañana? Cortado fuiste. ¿A dónde? A la tierra. Por tierra, a la tierra fuiste cortado y descendió tu soberbia a la tierra. Por eso, mire, las cosas que hacemos, nos enojamos. Satanás es el príncipe de esta tierra, pero hay alguien que ya le quitó el principado, y ese es el Salvador del mundo llamado Jesucristo. Tú que decías en tu corazón, bueno, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré, ¿a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y luego sigue diciendo, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte.
Un día vamos a explicar por qué la palabra habla del norte y del oriente. Qué tan interesante es cuando se construyen los templos en aquel tiempo en Jerusalén. Se construían la puerta principal hacia el norte o hacia el oriente. Mas tú derribado eres hasta el infierno, a Seol o hasta el Hades, a los lados del abismo. O sea que ahí hay otro lugar también. Y mire qué cosas hay en el infierno. Gusanos serán tu cama. ¿Sabía que en Miami, el lugar de los volcanes, hay un gusano que aguanta 8,000 grados de calor? Tan sencillito que es creer en Dios. Amén. Y librarnos del... Después de que cuando muramos sin Dios y sin esperanza, este cuerpo va a ser comido por gusanos. No importa que estés bonito, gordo, chaparro, alto, que tengas o no tengas. Vas a ser comido por gusanos. Tu cama será gusanos y después de ahí, el infierno es un lugar temporal. Porque después de ahí, no quiero adelantarme, pero Satanás va a ser arrojado a otro lugar, que ese lugar no está en la tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecen. ¿Se ha de preguntar usted a qué lugar se está refiriendo la Biblia? Sí, tienen razón, al lago de fuego. Entonces estamos viendo que la ubicación del infierno está ahí abajo. Vamos a irnos a la narración de una historia. Si tienes alguna pregunta, este es el momento para que la hagas. Si tienes una inquietud, ¿quieres añadir un comentario a esto? Aquí estamos. ¿El infierno existe? Sí. Sí. Y eso es un estado temporal. En el infierno hay conciencia. En el infierno está el recordatorio de nuestra mente. En el infierno no hay agua. En el infierno, el que fue pecador va a seguir siendo pecador. El que fue homosexual va a seguir siendo homosexual. Porque desciende contigo tu soberbia. El infierno existe y va a dejar de existir cuando el Rey de Reyes tome posesión de esta tierra. Amén. Cuando venga y establezca su reinado en el cielo nuevo y la tierra nueva, hasta ahí el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero la creación que no quiere obedecer a Dios, sí, la creación, las criaturas que tienen vida. Ojalá y hagamos un espacio en nuestra vida y pensemos que tenemos una vida, y en esa vida hay un cuerpo, hay un alma y un espíritu que necesita de Dios. Por eso ya dejemos de jugar al cristiano. Ya dejemos de ser niños en las cosas de Dios. Tal vez no te guste escuchar esto, pero algún día vamos a desaparecer de esta tierra. Si tienes 10, 20, 30, 50 años, tal vez no lleguemos a 100, pero un día nos vamos a morir y hemos pensado a dónde vamos a pasar la eternidad. Una eternidad con Dios en el cielo, o una eternidad separada de Dios, una eternidad
El tiempo eternidad se estableció desde el momento en que la creación fue hecha, la tierra fue hecha. Sabía que fuera del espacio no hay tiempo ni espacio. Dios no se sujeta a un tiempo y a un espacio. Por eso, hagamos un alto en nuestra vida. Dios tiene sus brazos abiertos para perdonar a aquel que necesita el perdón. Aquel que necesita de un abrazo, aquel que necesita un cambio en su vida. Dios te quiere hacer de nuevo. No te quiere cambiar, te quiere hacer de nuevo. Porque Dios hace nuevo la creación. Él no te cambia. Hoy enseñamos que Dios te cambia. No. Dios te hace de nuevo en su bautismo. Le dijo Dios a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No le dijo que tenías que cambiar. No tenemos que cambiar, tenemos que nacer de nuevo. Para ir a un cielo donde vivir eternamente con Jesús. La palabra eternidad se emplea a veces en el término de Dios, pero Dios no tiene eternidad. El tiempo, hablando del kairos de Dios, hablando del cronos de Dios, es muy diferente. Por eso seguimos y seguiremos hablando de este tema de salvación. Salvación para tu vida, salvación para los que ya hemos hecho un compromiso con Dios. Que no se nos olvide hacia dónde corrían nuestros pies sin Dios y sin esperanza, hacia ese infierno. ¿Sabes dónde está Marilyn Monroe? La mujer más hermosa del mundo. ¿Se ha catalogado? En el infierno. ¿Sabes dónde está John Lennon? 2 días antes dijo que era más famoso que Jesucristo. ¿Sabes dónde está? En el infierno. ¿Sabes dónde están los grandes hombres adinerados que se fueron? John F. Kennedy. Hombres que tenían dinero y tenían resolvida una vida. ¿Sabes a dónde está Steve Jobs? El creador de tu iPhone. En el infierno. ¿Sabes dónde está Herodes? En el infierno. ¿Sabes dónde están los que persiguieron a los discípulos? En el infierno. Tema tan interesante. No es para asustarte, sino para que hagamos un alto en nuestra vida. Y no solamente para aquellos que no han hecho un compromiso con Dios, sino para nosotros, los cristianos que debemos de llevar una vida en santidad y serle fiel hasta la muerte. Aleluya. Son las 8:37. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y ahorita regresamos? No te vayas. Traigo lo más costoso en un frasco de alabastro y me llenó de gozo. De ti no recibí un rechazo. Traigo lo más costoso en un frasco de alabastro y me llenó de gozo. De ti no recibí un rechazo.
Aleluya, son las 8:42 minutos, amén. Seguimos aquí en su programa, volviendo a la senda antigua, con este tema, amén, que ha traído nuestro hermano David Borjas. Todavía no terminamos, nos quedan escasos 10 minutitos, más o menos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Cada uno de los que se han conectado. A mi hermana Diana Domínguez dice bendiciones. Liliana Elizabeth Acuña Morentes dice bendiciones, mi querida Zuli. A Cintia Araceli Duarte, bendiciones desde el Rosario. A mi amiga y hermana Amalia García, amén, gracias por estar ahí conectadita, atenta, ¿verdad? A esta palabra de en esta noche, un tema fuerte que no se predica mucho, no se habla mucho, pero que es y ha sido una bendición, amén. Así que mi hermano David. Pues nuevamente los saludo con la gloriosa paz de Jesucristo. Yo sé que ya no me van a invitar a la radio, yo sé que porque no son temas no muy enseñados, y más hoy en día. Hoy en día queremos ver al Hijo de Dios con dinero, al Hijo de Dios con un buen carro, con alhajas, con tantas cosas como una buena casa. Pero fíjese qué cosa curiosa. No quiero tomar mucho tiempo, vamos a ir a Lucas capítulo 16. Yo no tengo en contra nada de eso. Sí, Dios nos puede dar eso y mucho más. Lucas capítulo 16. Fíjese nada más. ¿Lucas qué? Capítulo 16, del 19 en adelante. Voy a irlo leyendo y explicando, tratar de explicarlo. Y el tema va a quedar abierto para si hay oportunidad de continuar. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo, Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico. Cuando habla de había, es de que existió. No es lo mismo una parábola. Cuando usted vea había, es que existió. Vamos a ponerlo en el lenguaje actual. Existió un hombre rico. Así como Job, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que había un hombre ¿qué? Rico. Que se vestía de púrpura y un color que solamente los reyes lo tenían. Y de lino fino. El lino fino sabía que solamente los sacerdotes lo experimentaban. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Y al hacer banquete quiere decir fiestas. Entre ellos ahí van todas las festividades que el mundo festeja. Algún día vamos a hablar de las festividades. Había también, mire qué contrario, había también un mendigo llamado Lázaro. Y quiero decirle que una parábola jamás va a tener nombres propios. Pero historias verídicas sí. Y aquí había un hombre llamado ¿cómo? Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel. ¿De quién aquel? De aquel rico. Lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿A quién? A Lázaro. Aconteció, dice la Biblia, que aconteció como nos va a acontecer a cada uno de nosotros, que murió el mendigo y fue llevado por ¿quiénes, hermano? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Hay un lugar llamado seno de Abraham. Y murió también el rico. La diferencia, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham. Y el rico fue al infierno. Al sepulcro. Sepultado. Fue sepultado. Y ahora, vamos a ir despacito desmenuzando esto.
Cuando la Biblia habla de sepulcro o sepulcros es en plurales. Cuando habla del infierno no dice infiernos. La palabra infierno siempre va a estar en singular. La palabra sepulcro o sepulcros siempre se va a hablar de plurales. Y luego dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quiero que enfoque su vista. Y en el infierno, en el Hades o en el Seol, alzó, ¿qué, hermano? Sus ojos. Ahí podemos ver una diferencia. Cuando usted alza sus ojos, ¿para dónde los alza? Hacia arriba. Nunca va a alzar sus ojos para abajo. Entonces quiere decir que Lázaro estaba en un lugar. Abajo. Lázaro estaba en un lugar y el rico estaba en otro. Pero cuando dice alzó sus ojos, quiere decir que el rico estaba ¿dónde? Abajo. Abajo. Y sigue diciendo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. O sea que en el infierno, en el Hades o en el Sol, en el Seol, es un lugar de tormento. ¿Y vio de dónde? De lejos, ¿a quién? Al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Diferencia. Alguien que sirvió a Dios, alguien que confió en Dios, alguien que hizo un compromiso con Dios. No le importó estar lleno de llagas, no le importó comer de la basura, no le importó que los perros venían y lamían sus llagas. Él era fiel a aquel que lo había tomado por soldado. Entonces él, el rico, hablando de él, dando voces, o sea que hay conciencia en el infierno. En el infierno se habla. Muchos dicen, te mueres y te vas al infierno y hasta ahí no. Empiezas a vivir una vida sin Dios. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, ahora sí se acordó del padre Abraham. ¡Padre! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Qué tanto puede agarrar un dedo? Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué, hermano? En llama. ¿Qué estaba en el infierno? Hago una pregunta. ¿Qué estaba en el infierno? ¿El cuerpo o el alma? ¿Qué estaba en el infierno? El alma. Porque el cuerpo se ha sepultado 3 metros bajo tierra. Dijo Dios cuando creó al ser humano, polvo eres y en polvo te vas a convertir. Amén. Cuando un ser humano muere, su lugar cívicamente es llevarlo 3 metros bajo tierra. Pero aquí hay una diferencia. El cuerpo no se fue al infierno. El cuerpo se fue al infierno, se fue el alma. Porque estoy atormentado en llama. Pero mire qué cosa, la plática, había una plática entre el padre Abraham y ese rico. Dios no envió al rico por ser rico al infierno,
sino porque no hizo un compromiso con ese Dios. Porque no tuvo, oiga, con Dios no hay que tener una relación. Los que enseñan así es mentira. Con Dios no hay que tener una relación. Con Dios se hacen compromisos. Porque una relación se quiebra. Alguien puede tener una relación sin casarse, pero se enoja uno de la otra parte y se van. Pero estando casados, hay un contrato civil que los une. Padre Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es que consolado aquí y tú atormentado. Buenos y malos iban al mismo lugar, pero había una separación. Por eso dije al principio del programa, antes de la venida de Jesús, todos iban buenos y malos. David fue al infierno. Abraham descendió al infierno. Todos ellos fueron al infierno, pero vamos a ver qué había que los separaba. El padre Abraham empieza a hablar una conversación en alma. Además de todo esto, una grande cima está puesta entre vosotros y nosotros. O sea que había una cima. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Ni de allá para acá. Como hay personas que dicen, fui al infierno y salí bien a gusto. Ya cuando alguien cae al infierno no puede salir. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No es lo que digo yo. No es lo que dice Reyes, no es lo que dice Zuli. Es lo que dice la Biblia, que los que caen ahí ya no pueden salir. Ya no pueden salir. Sí, escúchame, ya no pueden salir. Entonces el rico le dijo, mire nada más conciencia, ahora sí tiene conciencia. Te ruego pues, padre, ahora sí padre, que envíes a la casa de mi padre. Ahora sí se preocupó por su familia. Porque tengo 5 hermanos. Para que les testifiquen, o sea, para que les digan del evangelio de Jesucristo. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay que preocuparse por nuestra familia. ¿Qué tanto nos preocupamos por nuestros hermanos que no han venido al camino de Dios? ¿Qué tanto nos preocupamos por los primos? Pero nos juntamos a hacer fiestas, cumpleaños, festejamos. Pero cuando llegan ellos les decimos, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y si Cristo te ama, es porque Él murió por ti. Pero esa muerte va a tener consecuencias. Si no le aceptas, te vas a ir al infierno. Ay, pero no le hables de esa manera, pues la Biblia así lo dice. Ay, qué duro estás hablando. No, yo no estoy hablando la Biblia. Él se preocupó por sus hermanos que no querían que fueran ahí. ¿Nos preocupamos por la familia? ¿Nuestros hijos siguen drogándose aún, hijos de cristianos? ¿Emborrachándose? ¿Viviendo una vida sin un compromiso con una compañera? ¿Vivir en amaciato? ¿Festejar que anden drogándose siendo nuestros hijos? Hay que tener cuidado. Porque hay de dolor, no de haber. Hay sin H.
Y cuando se aplica la palabra ay sin H es dolor. Y cuando se aplica primero con H es de haber. Ay, 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 cuando yo llamare al impío y al pecador y tú no le amonestares. Pero nos juntamos a hacer pachangas, fiestas, festividades en fin de año, hacemos hasta el perico le festejamos. ¿Pero qué le hablamos de nuestra familia? Ay, no, es que Dios es amor, pero Dios te manda al infierno si no lo obedeces. La senda antigua es difícil. Y ya para cerrar, porque nos quedan 2 minutos. Aleluya. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy en día, ¿quiénes tenemos para que nos amonesten de estos temas? El pastor jamás va a hablar del infierno. Prefiere hablar de diezmo. El pastor prefiere tener una congregación 20, 50, 30, 100. Hoy te predica de una prosperidad, de la alabanza, de que somos guerreros, de que somos victoriosos. ¿Alguien en la vida, en la Biblia, se jactó de ser guerrero? Lo que yo oigo en Romanos 8:28, somos más que vencedores. Pero no es porque tú quieras, es porque Dios te hizo vencedor. Jesucristo nos ayude y tenga socorro en nuestra vida. Hasta aquí se van a cortar mis palabras. Si algún pastor desea que algún día vaya a enseñar y educar, aquí están los teléfonos. Mi nombre es David Borjas. Los amo y los voy a amar con la palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos escuchan. Jesucristo les dé paz y tenga misericordia siempre de ustedes. Nuestro hermano Reyes Borjas. Pues acabamos de escuchar lo que realmente es el infierno, ¿no? Y con la Biblia. Es muy difícil ignorar, como les dije, ya que hay un Dios sobre los cielos y la tierra, también hay un diablo. Y el diablo vive en el infierno, ahí quiere llevarnos a todos. Yo no quiero ir, me voy a ir por las 5:10. Así que Dios me los bendiga y quiero agarrar el camión que va para la playa, es que va para el cielo, ¿no? Bueno, la bendición los acompañe hoy, un día más, y que la gracia, la bendición y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Aleluya. Así pues hemos terminado este programa, volviendo a la senda antigua, un tema muy importante que nos hace reflexionar. Dice en la palabra, si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos y lo reconociere, Él sanaría la tierra. Amén. Aleluya. Así que en esta noche pues damos gracias al Señor. Ya son las 9:01. Su amiga y hermana Zulibet Domínguez, tanto aquí mi hermano Reyes Borjas como mi hermano David Borjas, que están aquí con nosotros. Damos gracias, ¿verdad?, por cada uno de los que estuvieron ahí hasta el último minuto escuchando, ¿verdad? Aleluya. Así que pues Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Son las 9:01. Cada palabra, una semilla. Cada canción,